colegas, soy Tony, bienvenidos una vez más a Cine por los Codos. Y lo siento mucho, os tengo muy abandonados, pero es que estoy a tope. La semana que viene tenemos la Cutrecon. He estado muy liado traduciendo y haciendo cositas, y luego también estoy traduciendo para otros dos festivales de cine al mismo tiempo. Por cierto, si buscáis un traductor inglés-español o al revés, decidme cosas, porque necesito curro y soy muy bueno. Y ahora, pues, han anunciado las nominaciones a los Oscar. Voy a hablar con Oscar, a ver si vamos a hacer un podcast al respecto, pero yo, mientras tanto, iré dando mis opiniones sobre las películas nominadas. Algunas ya tienen su vídeo, por ejemplo, la película más nominada del año con 13 nominaciones, Emilia Pérez, un vídeo. Montaré una lista de producción con todas las películas nominadas para que podáis ir y ver la opinión así de inmediato. Y luego, pues si Oscar puede y quiere, haremos una quiniela, y si no, pues ya lo haré yo por mi cuenta. Y hoy, pues he visto uno de los platos grandes de los Oscar, 10 nominaciones, si no recuerdo mal, empatando con Wicked. A lo mejor me equivoco, ¿eh? Y estoy hablando de The Brutalist, de la tercera película como director del anteriormente actor. Yo pensaba que era Brady Corbett, resulta que es Brady Corbet, como sorbet, Brady Corbette, que pudimos ver pues en Mysterious Skin, le pudimos ver la versión americana de Funny Games como uno de los dos chicos, y ahora pues aquí nos trae esta epopeya que empieza en los años 50 sobre Laszlo Todd, interpretado por Adrien Brody, que llega a Estados Unidos de Austro-Hungría con la posguerra, y pues cómo va intentando subir peldaños. Conoce a los Van Buren, que obviamente los Van Buren eran una familia muy, muy importante en Estados Unidos, con mucho poder, con muchas riquezas, básicamente los Kennedys antes de los Kennedys, pero esta historia es completamente ficticia y los Van Buren de la película no son los Van Buren de la película. Tienen otros nombres y no sé muy bien por qué han escogido ese apellido, no sé si queda muy obvio. Los Van Buren, por ejemplo, tienen un papel importante a jugar en la película Quiz Show del 94 de Robert Redford, que por cierto no está en el último episodio del podcast que hemos colgado esta semana, donde hay 32 películas del 94 en pleno combate a ver cuál es la mejor película del año. Entonces, es muy difícil condensar todo esto en un vídeo de YouTube. ¿Por qué? Lo sabréis ya casi todos. Casi 4 horas de película sobre arquitectura. Y no solo arquitectura, pero como el nombre indica, el brutalismo, que a mí personalmente tiene sus detractores, tiene sus fans. A mí, en general, el brutalismo me parece muy feo. Edificios así con cuadrados y con hechos de hormigón, que normalmente es un cuadrado, un rectángulo. Luego hay algunas cosas que son muy chulas, ya con capas y con dimensiones trozos que salen y tal. Y de hecho, por ejemplo, me chocó mucho cuando estuve en Washington, el metro de Washington, que es brutalista, pero que está muy chulo. ¿Y cómo explicar esto? Brady Corbet lo vende como la experiencia de los inmigrantes. Creo que esta historia no representa exactamente la historia de los inmigrantes. El nombre ya lo explica, entonces no es spoiler. Cuando conoce a los Van Buren es porque resulta que Laszlo, en su país natal, era un arquitecto inmensamente reconocido, inmensamente respetado, y entonces, pues, Van Buren, Harrison Van Buren, el patriarca de la familia, interpretado por Guy Pearce, le utiliza para construir un centro cultural, digamos, o de comunidad en su nombre, en el nombre de su madre concretamente, y obviamente esa no es la experiencia de los inmigrantes normales. Mucha gente viene porque no tienen nada. Yo sí que he conocido a algunos que en su país eran médicos o enfermeras o tenían carreras de verdad, pero no tenían nada convalidado aquí, no podían hacer nada. Gente que he conocido limpiando casas, haciendo lo que sea para salir bien, para llegar a fin de mes. Entonces, esto realmente no es la experiencia de los inmigrantes, digamos, medios. Lo que sí me parece representante es cuando, es una cosa que yo he vivido muy de cerca, es cuando eres de una clase, digamos, humilde, como sería mi caso cuando era pequeño. Mi abuelo sí que tenía algo de dinero, había montado su propia empresa, le iba bien y tal, pero mis padres eran pues currantes de toda la vida,
Y cuando nos mudamos a España, económicamente, la verdad es que no, entre los dos ganaban 200.000 pesetas al mes, entre los dos. O sea, 100.000 cada uno en promedio, que saldría como 1.200 al mes o algo así. Y el caso es que cuando llegamos a Mallorca, yo hablaba español, lo entendía, pero no sabía ni escribirlo ni leerlo. Entonces me mandaron a un colegio británico, que era privado, donde la mitad de ese sueldo pues iba al colegio. Y siendo un chico que no tenía 2 duros para nada, pues estaba en clase con hijos de famosos, de abogados de renombre, de médicos de renombre, y sus vidas eran muy distintas a las mías. Y luego, pues por trabajos que he ido haciendo, soy una persona que tiene bastante, o que ha tenido y sigue teniendo algunos contactos con mucha influencia, con mucho dinero, y esos contactos a veces están bien, pero luego, como pasa en la película, lo bien que te pueda ir a ti o no, esas conexiones al final son un poco capricho de la otra persona. Yo he tenido amigos en el colegio, otras personas que he conocido profesionalmente a lo largo de los años, que en algún momento me han venido muy bien, me han echado un cable o algo mutuamente beneficioso, pero luego en el momento que ya no les sirves, ahí te quedas. Tengo la suerte de que ahora conozco a un grupo de personas que sí tienen cierto poder e influencia y son personas a las que aprecio un montón y que me aprecian. Entonces, ahí me fío. Pero en muchas otras ocasiones me he llevado la hostia. Lo interesante de la película es que al principio, desde el primer momento prácticamente, donde seguimos a Laszlo en el barco hacia Estados Unidos, sí que sentimos esa claustrofobia de estar en la parte de abajo, sin ventanas, todo el mundo apretujado. Y luego ese momento de, nunca mejor dicho, liberación, cuando por fin se abre la compuerta, sube al aire libre, digamos, y lo primero que ve es la Estatua de Libertad, que es muy curioso porque nosotros lo vemos como boca abajo y está como rodado con cámara en mano y casi parece que alguien tiene un- una estatuilla de la Estatua de la Libertad y está haciendo así boca abajo. Creo que el hecho de que sale boca abajo ya de por sí es un simbolismo del sueño americano. Pero consigue meterte completamente, tú estás ahí con él. Y luego tenemos la fotografía de principio a fin, es magistral, va, como he dicho de otras películas últimamente, va jugando mucho con diferentes formatos. La película entera se rueda en Vistavisión, es decir, que es casi una especie de cinemascopio, o sea, como en 70 milímetros, que se creó en los 50, con lo cual creo que es muy apto. Pero luego tenemos otras cosas muy con un grano casi de la tele de los 50. Tenemos unos travelings, tenemos unos planos que me hacen pensar mucho en el... Hay un cortometraje que se llama C'était un rendezvous, que es como Érase una vez un encuentro, dejaré el enlace abajo. Es un cortometraje que básicamente te pone a ti, a ras de suelo, colgado de un Ferrari, mientras atraviesa toda la ciudad de París en 9 minutos, sin parar. Es adrenalina pura y hay escenas en esta película, cuando él está en tren o está en un autobús o está en coche, donde es casi un poco lo mismo, un poco más pausado, pero lo mismo, que creo que simboliza estas personas, y muchas veces es el caso de inmigrantes, que tu vida va en una dirección, pero no tienes ningún control sobre ello. Y eso me parecía fascinante. La música, que por lo visto el compositor, que pondré el nombre abajo, y Freddie Corbet trabajaron durante 7 años en esa banda sonora. Y se nota, es magistral, a veces tira de percusión, de sonidos industriales, en otros momentos es orquestral y súper bombástico. En algunos sentidos me hacía pensar, aunque no es que suene igual musicalmente, pero me hacía pensar en la intención de Rapsodia en Azul de Gershwin, que si no lo conocéis, por el amor de Dios, buscar Rapsodia en Azul de Gershwin, que para mí representa perfectamente 24 horas en Nueva York, y tenemos esa parte de día con todo el movimiento, y luego la noche ya es como más lírico, digamos, o más melódico, más etéreo. Y aquí tenemos mucho de eso. Lo curioso es que con todas estas cosas que se usan en la película, nada parece un capricho. Todo está ahí por algo. Es meticuloso en ese sentido, como Laszlo lo es con su arquitectura. Y al hablar de Laszlo, tengo que hablar de las interpretaciones. Adrien Brody
no tengo palabras. Es que no tengo palabras. Es un regalo lo que nos ha dado con esta película. Sí que es verdad que el personaje tiene ciertos paralelos con el personaje en El pianista, por el cual ganó su Oscar, puede que es su primero de dos Oscars, porque está nominado este año y desde luego sería un premio muy merecido si lo gana. Lo que me flipa de su interpretación va un poco de la mano de una de las máximas, no sé si del brutalismo en sí, porque la arquitectura no es lo mío, pero desde luego de las intenciones de Laszlo, que es que cuando él construye un edificio no solo son los materiales, digamos, si él crea un bloque de hormigón con ventanas, lo importante no es solo eso, casi es más importante los huecos que va dejando. Cuando hay un espacio aquí, un espacio abierto, esta pared se ve para ahí, se puede ver por aquí, esa parte casi le interesa más. Y eso lo representa perfectamente Adrien Brody en su interpretación, porque aunque dure 4 horas la película, tenemos dos películas simultáneamente. Tenemos los diálogos que estamos viendo, las localizaciones que estamos viendo con los actores y los personajes que estamos viendo, y luego tenemos otra película paralela que está en las miradas de Adrien Brody, está en los ojos. Y obviamente no se habla de lo que estás sintiendo, no se comenta el por qué, pero lo sabes. Y es desgarrador, es completamente desgarrador. Nunca había visto algo así en el cine. Nunca había visto sostenido durante toda una película. No. Y mucho menos una película tan larga. Entonces, realmente, desde el momento que entré a la sala, del momento que se bajaron las luces y empezó la película, que además empieza con un overture, empieza con, digamos, como la orquesta, eh, como preparándose para arrancar, que he visto alguna vez, obviamente, en los musicales, en muchos musicales se ha usado. Si no recuerdo mal, son la zona de interés, pero realmente donde a mí me impactó fue en bailar a la oscuridad, en la oscuridad de la concierto, Dios, que ya te pone en sitio. Al igual que en esa empezó esa música y digo, uff, no lo voy a pasar muy bien aquí. Creo que lo voy a pasar mal. Efectivamente, bailar en la oscuridad me dejó hecho polvo. Pues aquí es un poco lo mismo. Es como vas a ver algo muy épico, pero te va a tocar la patata. Y honestamente es alucinante cómo Brady Corbet fue capaz de sacar esta película adelante por un rodaje de 31 días, que no es nada, por menos de 10 millones de dólares. Que le pongan de ministro de Economía. No sé cómo lo hizo. Eso es un milagro en sí. Y ya desde ese, como digo, desde ese primer momento digo, vas a ver algo muy especial". Y sí, y efectivamente estaba viendo algo muy, muy especial. Hasta que, para mi grata sorpresa, en un principio, hay un descanso en mitad de la película que apenas se hace hoy en día, creo que se hizo en la versión Roadshow de Los Odiosos 8, pero que yo sepa aquí no se estrenó, si tuvo algún pase suelto quizás, pero generalmente en España y en Gran Bretaña, los intermedios, en las películas pues no se dan. Aquí tenemos un intermedio además muy marcado, no de que simplemente apagan la pantalla, sino que corta intermedio y un reloj cuenta atrás y claramente es parte de la película. Y estuve hablando con algunos mientras estábamos esperando la segunda parte, todos alucinando, por cierto, si me estáis viendo, los chicos de la Complu y los chicos que vais a ver 12 hombres sin piedad, hola, estábamos todos flipando y entonces ya entré en la segunda parte con unas ganas y para mí fue bastante bajón. Sí que es verdad que la segunda parte es bastante más pesimista que esa primera parte, pero sobre todo el problema que tengo es el hecho de, bueno, es el final en general. Pasan una serie de desgracias, una serie de cosas horrendas, y luego esas cosas tienen sus consecuencias, pero no llegamos realmente a saber cuáles son las consecuencias. Sabemos que las ha habido, pero no sabemos cuáles han sido exactamente. Y creo que después de estar 4 horas siguiendo una historia que básicamente no te cuenten el final, para mí es muy, muy frustrante, pero enormemente frustrante. Al final tenemos un epílogo donde se cuenta alguna cosa por encima y luego hay una frase que digamos que nos quieren vender que es el mensaje de la película
y no voy a decir cuál es porque no quiero spoilear, pero yo no sé si hay un error enorme y esa frase deshace todo el buen hacer de la película entera, o es como un mea culpa diciendo, no, si lo he hecho a propósito, sé que no te gusta, pero bueno, es lo que hay. En cualquier caso, el final no me gustó, o sea, salí muy plot. Y los chicos de la Complu también salieron, cuando hablé con ellos al salir, también estábamos un poco... "Ah", y es una pena, porque hasta ese descanso estaba viendo una de las películas más especiales que había visto en mi vida. Y ojo, a pesar de lo que estoy diciendo, me parece, no voy a decir obra maestra, pero sí, excepto la primera parte es una obra maestra. Y también alucinante llegar al descanso y darte cuenta que han pasado 2 horas así. Gente hablando de... Es magistral. Y las interpretaciones en general, o sea, lo de Adrien Brody está en otro planeta, pero Guy Pearce como Van Buren está muy, además, muy encantador, muy carismático, pero detrás ves que hay, no sé si es maldad directamente o sed de poder o las dos cosas. Felicity Jones, que no entra hasta la segunda parte, también su personaje se comenta mucho en la primera parte, y cuando ella entra también te das cuenta que a lo mejor tú has tenido ciertas expectativas o cierto prejuicio, pues te lo noquea totalmente. Es una película fenomenal. Pero me jode tanto ese final, pero merece la pena por el resto de la película. Las primeras 3 horas y media, o las primeras 3 horas, y luego, pues, ya, pero tenemos esas primeras 3 horas. Y sobre todo, como digo, con el tiempo que se tardó en hacer y el dinero que se usó, Hollywood, ponte las pilas ya. Hay otras formas. Cuando piensas que se ha gastado 250 millones en la mierda que es Raid One, y por menos de 10 millones tienes esto, no hay excusa, no hay perdón de Dios. Mi pero, me gustaría, no puedo creer que vaya a decir esto, me gustaría, o sea, cuando llegué al fin y vi que había un descanso, era como, pero creo que me habría gustado ver la película sin el descanso, porque justo cuando llega el descanso estás en un flow de, oh, bien, no, no, y empezar otra vez emocionalmente desde casi cero, para mí es una mala pasada para la película. Pero en fin, en general, en global, me ha encantado, me ha encantado. Si no tuviese ese final, estaría hablando con un montón de superlativos que no se me ocurren ahora mismo, y pues, pero ese final, ya no voy a decir más. Como siempre, las redes están abajo, dejaré el vídeo de Setian Debut, con mi pronunciación, por estar buscando en YouTube. Dejaré también un enlace a la lista de reproducción, y si no, no, pues jolín, si me gusta que sea suscribir a la campanita y ya veréis las listas de reproducción en nuestro canal fácilmente. Os recuerdo que a 15 días esperamos ya un nuevo episodio del podcast que podéis encontrar en iVoox, etcétera, etcétera, del 94. Comentad, compartid. Voy a hacer esto durante 4 horas. Son por los códigos de historia que lo